Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Hay relatos que no solo hablan de civilizaciones perdidas, sino de los sueños y advertencias que la humanidad se ha contado a sí misma desde que aprendió a mirar el horizonte. La Atlántida es uno de ellos, una ciudad que, según los antiguos, brillaba más que cualquier otro imperio conocido, llena de sabiduría, poder y armonía con los dioses, hasta que su orgullo la llevó a desaparecer bajo las aguas. En este viaje exploraremos el relato de Platón, las raíces mitológicas que dieron forma al mito, la organización y grandeza de su pueblo, sus posibles tecnologías, la expansión de su dominio y el misterio de su caída. También descubriremos las teorías, los hallazgos y las preguntas que aún hoy inspiran a científicos y soñadores. Esta historia es para quienes sienten que en algún rincón del alma aún existe la nostalgia de un mundo ideal. Ponte cómodo, deja que la mente se aquiete y acompáñame en este viaje a través de los océanos del tiempo. Si te apasiona descubrir la verdad detrás de los grandes enigmas, suscríbete a nuestro canal y despierta cada noche con una nueva historia que invita a soñar y reflexionar. Capítulo 1. El relato de Platón. La historia de la Atlántida nace en la voz de uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, Platón. Fue él quien, en sus diálogos Timeo y Critias, relató con precisión sorprendente la existencia de una civilización avanzada situada más allá de las columnas de Hércules, en lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según el relato, la Atlántida era una isla de tamaño colosal, próspera, rica en recursos naturales y gobernada por reyes sabios y poderosos. Lo que para muchos fue una alegoría moral, para otros ha representado la pista más antigua de un continente perdido que alguna vez existió en el Atlántico. Platón atribuye el origen del relato a Solón, el sabio legislador ateniense que durante sus viajes a Egipto habría escuchado de los sacerdotes de Sais la historia de una guerra ancestral entre los atlantes y los atenienses. Los egipcios, guardianes de registros milenarios, describieron aquella civilización como una potencia naval imponente que había intentado dominar el Mediterráneo, pero que fue derrotada por Atenas antes de desaparecer en un solo día y una sola noche de catástrofes. Platón tomó esta narración y la insertó en su filosofía como ejemplo de cómo la arrogancia y el exceso conducen a la ruina incluso de los pueblos más grandes. Para el filósofo, la Atlántida era un símbolo. En su pensamiento, el mito no debía entenderse solo como una historia de hechos, sino como una parábola que reflejaba los principios del orden, la virtud y la justicia frente a la corrupción y la ambición. En Critias, describe con minuciosidad las leyes, las divisiones del territorio, los templos y las riquezas de la isla, mostrando una sociedad que en sus inicios vivía en armonía con los valores divinos, pero que con el tiempo se dejó arrastrar por el deseo de poder. En esta tensión moral se encuentra la esencia de su enseñanza, el triunfo de la virtud sobre el orgullo. No obstante, la descripción que ofrece no deja de sorprender por su detalle geográfico y político. Platón menciona que la Atlántida estaba compuesta por anillos concéntricos de tierra y agua, un puerto central rodeado de murallas y un vasto territorio fértil que sostenía a una población numerosa. Había templos dedicados a Poseidón, montañas con metales preciosos, llanuras ordenadas y canales artificiales que servían para la irrigación. Estos elementos han despertado durante siglos la sospecha de que el relato pudiera contener rastros de una memoria histórica de catástrofes reales, como la erupción del volcán de Tera o la caída de civilizaciones minoicas. El diálogo Timeo interrumpe su narración, dejando a los lectores con un sentido de misterio. No se sabe si Platón planeaba concluir el relato o si lo dejó inconcluso de manera intencional, como un recordatorio de que la verdad sobre el pasado puede perderse en el tiempo. Aún así, el impacto de sus palabras fue profundo. Desde la antigüedad, pensadores y exploradores
han tratado de discernir si la Atlántida fue una invención alegórica o una memoria ancestral de un suceso geológico real. Lo cierto es que Platón abrió una puerta que jamás volvió a cerrarse. A lo largo de 1911, los siglos, su relato fue interpretado de múltiples formas. Los filósofos neoplatónicos lo tomaron como una metáfora espiritual. Los historiadores del Renacimiento lo leyeron como un registro encubierto de una civilización desaparecida. Y los científicos modernos lo analizan con cautela, buscando coincidencias entre la narrativa y la geología. Cada generación ha proyectado en la Atlántida sus propias inquietudes, transformándola en espejo de los sueños y miedos humanos. La fuerza del relato platónico reside en su equilibrio entre mito y razón. Platón no presenta la historia como una fantasía sin fundamento, sino como una tradición transmitida por sabios antiguos. Esta afirmación, junto con la precisión de sus descripciones, ha llevado a algunos investigadores a pensar que el filósofo conocía más de lo que aparentaba decir. La posibilidad de que existiera una fuente histórica detrás de su relato ha alimentado durante milenios el debate entre la fe y la evidencia. El contexto histórico en el que Platón escribió también resulta clave. En el siglo IV a.C., Grecia había sufrido profundas transformaciones políticas y la decadencia de las polis recordaba al filósofo el peligro de la ambición desmedida. La Atlántida funcionaba así como una advertencia, un espejo de lo que podría ocurrir a una civilización brillante si se olvidaba de la virtud. Al mismo tiempo, ofrecía un modelo de perfección inicial, una utopía de orden divino que se desmoronó por la falta de equilibrio entre el poder y la sabiduría. El impacto del mito se extendió más allá del pensamiento filosófico. Durante 1200, la época helenística, poetas, geógrafos y cronistas mencionaron de forma indirecta la existencia de tierras más allá del océano. Aunque ninguno aportó pruebas concluyentes, la idea de un continente perdido persistió como una sombra en la conciencia colectiva. Incluso en Roma, autores como Plinio el Viejo o Estrabón reflexionaron sobre los misterios del Atlántico, aunque sin afirmar la existencia de la mítica isla. En la Edad Media, cuando los conocimientos del mundo se reducían a los mapas teológicos, la Atlántida pasó a formar parte del imaginario de lo inalcanzable. Fue considerada un símbolo de la perfección perdida, una metáfora del paraíso destruido por la soberbia humana. Los textos de Platón, preservados en monasterios, esperaban el renacer del pensamiento clásico para volver a inspirar a exploradores y estudiosos. Con el Renacimiento, su relato recobró fuerza, y los navegantes que se aventuraban hacia el Nuevo Mundo comenzaron a preguntarse si en las profundidades del océano aún dormía la ciudad descrita por el filósofo. El descubrimiento de América en el siglo XV revitalizó el mito con nueva energía. Algunos creyeron que las culturas precolombinas podían ser descendientes de los atlantes. Las similitudes en arquitectura, astronomía y organización social con los relatos platónicos avivaron las teorías. Cronistas como Francisco López de Gómara y Fray Diego Durán compararon las pirámides y los templos americanos con las descripciones del santuario de Poseidón. Así, la Atlántida se transformó en un puente simbólico entre el viejo y el nuevo mundo. Con el paso del tiempo, el mito fue asimilado por el pensamiento científico. Filósofos naturales del siglo XVII y XVIII, como Francis Bacon, reinterpretaron la Atlántida como una utopía racional en su obra Nueva Atlántida, donde el conocimiento y la ciencia reemplazaban a los dioses como pilares de la civilización perfecta. La idea de una sociedad regida por la razón y la investigación reflejaba el espíritu de la época, pero mantenía vivo el eco de la isla perdida. Durante el siglo XIX, con el auge de la arqueología y los primeros estudios geológicos, surgieron nuevas interpretaciones. Investigadores como Ignatius Donnelly defendieron con pasión la existencia real de la Atlántida, proponiendo que fue el origen de todas las civilizaciones conocidas. Su libro Atlantis, The Antediluvian World, encendió la imaginación popular
y sentó las bases de una búsqueda que se prolonga hasta nuestros días. Así, el relato de Platón no solo dio nacimiento a un mito, sino a una tradición intelectual que atraviesa culturas, religiones y siglos. Su fuerza radica en la mezcla entre advertencia moral y posibilidad histórica, en la frontera difusa entre lo que fue y lo que podría haber sido. La Atlántida, en la voz de Platón, es tanto un espejo del alma humana como un eco de un pasado que tal vez existió. Más allá de su intención filosófica, el relato encierra un enigma universal. ¿De dónde provino una historia tan detallada, tan coherente, que ha sobrevivido más de 2000 años? Esa pregunta sigue siendo el motor de quienes buscan bajo las olas las ruinas de un imperio olvidado. Platón, sin proponérselo quizá, sembró la semilla de uno de los mayores misterios de la historia humana. A través de su pluma, la Atlántida trascendió el papel de mito antiguo para convertirse en un símbolo eterno de la búsqueda del conocimiento, la advertencia contra la soberbia y el anhelo de un mundo más sabio y justo. Desde entonces, su relato ha flotado entre la filosofía y la arqueología, recordándonos que toda civilización, por más brillante que sea, puede desvanecerse en las profundidades del tiempo. Capítulo 2. Los dioses y la fundación del imperio perdido. Según el relato antiguo, el origen de la Atlántida no se encuentra únicamente en la historia humana, sino en la voluntad de los dioses. Se decía que el poderoso Poseidón, señor de los mares, fue quien fijó su mirada sobre una región fértil más allá del Mediterráneo, donde el océano era profundo y las tierras brillaban como el bronce bajo el sol. Allí habitaba una mujer mortal llamada Clito, hija de Evenor y Leucipe, descendientes de los primeros hombres que habían surgido de la tierra. Poseidón, cautivado por su pureza y su belleza, decidió unirse a ella, dando origen a una estirpe que, según los antiguos, mezclaba lo divino con lo humano. Para protegerla de los hombres y asegurar su linaje, Poseidón rodeó la colina donde vivía Clito con 3 anillos de agua y 2 de tierra, creando un santuario natural inaccesible. A partir de esa unión nacieron 10 hijos, que se convertirían en los primeros reyes de la Atlántida. El mayor, Atlas, heredó el trono y dio nombre tanto a la isla como al océano que la rodeaba. Los demás gobernaron las regiones en que fue dividida la tierra, todas sometidas a la autoridad del primogénito. Así nació un imperio ordenado, estructurado bajo leyes divinas, donde cada gobernante debía rendir cuentas ante Poseidón y mantener el equilibrio que había sido otorgado por los dioses. El territorio se transformó en un paraíso. La isla era amplia, rodeada por montañas suaves y valles fértiles. Había ríos que descendían desde las alturas y fuentes de agua dulce y caliente que brotaban del suelo, lo que permitía una agricultura abundante y un clima agradable durante todo el año. Los metales eran tan comunes que el oricalco, un material más valioso que el bronce, se usaba para adornar templos y murallas. Los animales eran numerosos, los bosques densos, y los frutos crecían sin esfuerzo. La tierra parecía responder al favor divino, y los atlantes vivían en armonía con su entorno, conscientes de que eran los elegidos de Poseidón. El templo principal, erigido en honor al dios del mar, se encontraba en el centro de la capital. Sus muros estaban cubiertos de oricalco reluciente, y en su interior se alzaban estatuas colosales que representaban a Poseidón conduciendo un carro tirado por caballos alados. Los sacrificios y rituales eran frecuentes, pues los atlantes creían que la prosperidad dependía de mantener satisfechos a los dioses. Cada ciclo lunar, los reyes se reunían en el templo para ofrecer tributo y jurar fidelidad al código sagrado que regía su conducta, un conjunto de normas que aseguraban la justicia y la concordia entre los hombres. La sociedad inicial se organizó con un equilibrio admirable. Los reyes eran justos, los sacerdotes sabios y los ciudadanos laboriosos. El espíritu de cooperación predominaba sobre el egoísmo y las riquezas se compartían entre todos. Se creía que la fuerza del imperio provenía de su pureza moral y de la obediencia a las leyes divinas.
Esta armonía entre el poder y la virtud hizo que la Atlántida se convirtiera en un modelo ideal, una representación de lo que la humanidad podía alcanzar cuando el orden natural y el espiritual estaban en equilibrio. Las ciudades se planificaron con precisión geométrica. Los anillos concéntricos de tierra y agua no eran solo defensas naturales, sino también símbolos de la estructura cósmica que regía la vida atlante. En el centro se alzaba el Palacio Real, rodeado de jardines, canales y avenidas pavimentadas. Las embarcaciones circulaban entre los anillos, uniendo los barrios interiores con los exteriores, y el sonido del agua acompañaba el pulso de la vida cotidiana. Era una civilización que había logrado armonizar la ingeniería con la belleza, el poder con la espiritualidad. El dominio de Poseidón se manifestaba también en los fenómenos naturales. Los cronistas antiguos afirmaban que la isla estaba dotada de una energía especial, una vibración que emanaba del suelo y que permitía a los atlantes construir obras imposibles para otros pueblos. Esta energía, atribuida al favor de los dioses, alimentaba su arquitectura, sus canales y su agricultura. Los sacerdotes la consideraban sagrada y enseñaban que provenía del corazón del océano, donde residía la fuerza vital del mundo. El gobierno de Atlas se caracterizó por su sabiduría y equilibrio. Bajo su reinado se establecieron las primeras leyes escritas de la isla, talladas en columnas de oricalco que brillaban bajo el sol. Estas leyes regulaban la propiedad, la distribución de los recursos y las relaciones entre los distintos reinos. La justicia se consideraba un reflejo directo de la divinidad, y cualquier violación a las normas era interpretada como una ofensa a Poseidón mismo. Por eso, los reyes eran más sacerdotes que soberanos, guardianes de un pacto sagrado más que dueños del poder. Con el paso del tiempo, los hijos de Poseidón extendieron su influencia sobre otras islas y continentes. Se decía que sus barcos eran los más veloces del mundo y que sus marinos dominaban las rutas más peligrosas del Atlántico. El comercio floreció y las ciudades vecinas comenzaron a depender de sus metales, su agricultura y su conocimiento. Pero a pesar de su creciente poder, los atlantes mantenían la humildad inicial, conscientes de que su fuerza provenía de su conexión con el orden divino y no del dominio sobre otros pueblos. Las leyendas aseguran que el linaje de Clito y Poseidón perduró durante generaciones. Cada nuevo rey era instruido desde niño en las artes del gobierno, la astronomía, la filosofía y la religión. Los templos se convirtieron en centros de conocimiento donde se estudiaban las leyes del cielo y de la tierra. Los sacerdotes enseñaban que la sabiduría debía preceder al poder y que el destino del imperio dependía del equilibrio entre ambos. Así, la Atlántida alcanzó su época dorada, un tiempo en que lo divino y lo humano parecían convivir en perfecta armonía. La relación entre los hombres y los dioses era directa. Se creía que Poseidón seguía visitando la isla de vez en cuando, especialmente durante las grandes ceremonias. Los vientos marinos se interpretaban como su voz, y las tormentas como señales de su presencia. Cuando el mar se calmaba después de una tempestad, los sacerdotes decían que el dios estaba complacido. Esta conexión constante con lo sobrenatural reforzaba la devoción del pueblo y su sentido de propósito. En los escritos antiguos se mencionan también los jardines sagrados donde Clito habría vivido sus últimos días. Allí crecían árboles gigantescos que daban frutos dorados, y en sus aguas cristalinas se reflejaba la luna como si fuera un espejo. Los atlantes veneraban aquel lugar como el símbolo del origen, un recordatorio de que su grandeza provenía de la unión entre lo humano y lo divino. Con el tiempo, el santuario de Clito se convirtió en sitio de peregrinación, y solo los sacerdotes de mayor rango podían acceder a su interior. Las relaciones entre los 10 reinos eran estables, pero cada cierto tiempo se celebraban asambleas donde los monarcas renovaban su compromiso con las leyes ancestrales. En estas reuniones se sacrificaban toros, considerados animales sagrados, y sus corazones eran ofrecidos a los dioses
mientras los reyes juraban con la sangre aún caliente en sus manos. Este ritual simbolizaba la unión entre los reinos y la fidelidad al mandato de Poseidón. Era una ceremonia solemne, temida y respetada, pues se creía que romper aquel juramento traería desgracia al imperio entero. Durante siglos, la Atlántida prosperó bajo este sistema. Los pueblos vecinos la admiraban y temían, pero también la consideraban una tierra bendecida. Sus marinos eran exploradores, sus sabios, maestros, sus arquitectos, artistas de la piedra y del agua. Las historias sobre su origen divino se transmitían de generación en generación, y con ellas el orgullo de pertenecer a una raza elegida. Pero con el paso de los siglos, esa misma herencia comenzó a transformarse en vanidad. En su principio, el vínculo con los dioses fue una guía. Más tarde, se convirtió en una pretensión. Los descendientes de Atlas, cada vez más alejados del espíritu original, comenzaron a creerse iguales a las divinidades que los habían creado. Los templos se llenaron de oro, los sacrificios se volvieron un espectáculo y la fe un instrumento de poder. La armonía que había fundado el imperio empezó a resquebrajarse, aunque todavía nadie lo sospechaba. Aún brillaban las murallas, aún cantaban los mares, pero el corazón del pueblo empezaba a latir con un eco distinto, uno que ya no respondía a los dioses, sino a la ambición de los hombres. Capítulo 3. La sociedad atlante. En su época de esplendor, la civilización atlante representaba el equilibrio perfecto entre naturaleza, conocimiento y orden social. Se trataba de un pueblo profundamente organizado, donde cada aspecto de la vida cotidiana estaba guiado por principios heredados de sus ancestros divinos. La población se dividía en clases bien definidas: sacerdotes, gobernantes, guerreros, artesanos, agricultores y navegantes. Esta estructura no implicaba desigualdad, sino armonía funcional. Cada grupo cumplía un papel esencial en el bienestar colectivo. La educación era considerada sagrada, y todos los ciudadanos, sin importar su origen, recibían instrucción en matemáticas, astronomía y filosofía desde una edad temprana. El poder político residía en un consejo formado por los 10 reyes descendientes del linaje original. Cada uno gobernaba una región distinta del imperio, pero todos se reunían periódicamente en la capital para deliberar sobre los asuntos comunes. Las decisiones se tomaban por consenso, y la justicia se basaba en las antiguas leyes talladas por los primeros soberanos. Estas normas, grabadas en columnas de oricalco, regulaban desde el comercio hasta la conducta moral. Las infracciones graves se juzgaban en el templo principal, donde sacerdotes y jueces actuaban bajo juramento ante los dioses. De esta forma, el poder y la espiritualidad se mantenían unidos. La economía atlante era próspera y autosuficiente. Gracias a sus tierras fértiles, la producción agrícola superaba las necesidades locales, lo que permitía el comercio con otras regiones. Exportaban metales, especias, piedras preciosas y productos manufacturados de una calidad incomparable. Sus mercados estaban llenos de artesanos que trabajaban el cobre, el oro y el oricalco con una precisión que asombraba incluso a los viajeros extranjeros. Las rutas marítimas conectaban la capital con islas distantes y sus puertos eran el corazón del intercambio cultural y económico. La abundancia no generaba avaricia, pues se enseñaba que la riqueza solo tenía valor cuando servía al bien común. La educación era el pilar de la sociedad. Los niños eran instruidos desde su nacimiento en los valores de la virtud, la disciplina y la contemplación. Los templos funcionaban también como centros de enseñanza, donde los sabios transmitían conocimientos sobre astronomía, geometría, medicina y leyes naturales. Los jóvenes más talentosos eran seleccionados para servir como consejeros, arquitectos o navegantes. Se fomentaba el pensamiento racional, pero siempre acompañado de respeto hacia lo sagrado. De este modo, el conocimiento nunca se desligaba de la ética. La arquitectura reflejaba la grandeza del espíritu atlante. Las ciudades estaban dispuestas con precisión matemática, diseñadas según proporciones
que representaban la armonía universal. Las calles eran amplias, los edificios se erguían en mármol blanco y los templos estaban decorados con metales relucientes que reflejaban la luz del sol y del mar. En el centro de cada urbe se encontraba un santuario, rodeado de jardines y fuentes que simbolizaban la unión entre los elementos. Los ingenieros y artistas trabajaban juntos para que la belleza no fuera un lujo, sino una forma de enseñanza espiritual. La religión, aunque central, no se basaba en el miedo. Los atlantes creían en una jerarquía divina encabezada por Poseidón, pero también veneraban a fuerzas naturales que representaban el equilibrio del cosmos. El fuego, el agua, el aire y la tierra eran vistos como expresiones del espíritu universal. Los rituales consistían en actos de gratitud más que en súplicas, y las ceremonias estaban llenas de música, danzas y cánticos. El propósito era mantener la conexión entre los hombres y las divinidades, asegurando que el mundo físico y el espiritual permanecieran en armonía. Las artes florecieron con una intensidad sin precedentes. La pintura, la escultura y la música eran medios para expresar la conexión entre lo divino y lo humano. Las estatuas de mármol y oricalco representaban no solo a los dioses, sino también a los sabios y héroes que habían guiado al pueblo. Los cantos eran utilizados en las escuelas y templos, ya que se creía que las vibraciones armónicas purificaban el alma. La literatura se transmitía de forma oral, y los poemas narraban la historia de los primeros reyes, las leyes del universo y la sabiduría ancestral. El ejército, aunque poderoso, no existía para conquistar, sino para proteger. Los soldados eran instruidos en filosofía y ética antes de aprender el arte de la guerra. Su objetivo no era dominar, sino preservar el orden. Las armas eran consideradas herramientas de equilibrio y se utilizaban solo en defensa del pueblo o para mantener la justicia entre los reinos. El entrenamiento militar se complementaba con la meditación y la práctica de la disciplina interior, porque se creía que la verdadera fortaleza provenía del dominio de uno mismo. La medicina alcanzó un nivel avanzado que asombraría incluso a las generaciones futuras. Los sanadores comprendían la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Usaban hierbas, minerales y vibraciones sonoras para equilibrar las energías del ser humano. También conocían técnicas de cirugía y anatomía, aprendidas a través de la observación y la transmisión oral de conocimientos antiguos. El arte de curar era considerado una vocación sagrada, y los médicos eran respetados al mismo nivel que los sacerdotes. En la vida cotidiana, la familia tenía un papel fundamental. Se enseñaba a los niños el respeto por los mayores y la cooperación entre hermanos. El matrimonio era una unión espiritual, no solo social. Las parejas eran bendecidas en ceremonias donde los sacerdotes invocaban la protección de Poseidón y las fuerzas del océano. Los ancianos, por su parte, eran considerados guardianes de la memoria. Nadie moría olvidado, pues sus enseñanzas pasaban de generación en generación a través de historias y proverbios. El arte de la navegación fue una de las mayores hazañas atlantes. Sus barcos, construidos con materiales ligeros y resistentes, podían soportar las tormentas más violentas. Navegaban guiados por las estrellas y por instrumentos que, según algunos relatos, medían las corrientes magnéticas del planeta. Estos conocimientos les permitieron explorar vastas regiones del océano y establecer colonias en tierras lejanas. Cada expedición era también un acto religioso, pues se creía que el mar era el camino hacia el conocimiento y la expansión del espíritu. La agricultura combinaba ciencia y tradición. Los campos eran irrigados mediante complejos canales que aprovechaban la fuerza natural del agua. Los atlantes cultivaban cereales, frutas exóticas y plantas medicinales, siempre respetando los ciclos naturales. Nunca agotaban la tierra ni destruían los bosques, porque consideraban el medio ambiente una extensión del alma divina. Los animales eran tratados con respeto y utilizados de manera equilibrada, sin crueldad ni exceso. La armonía con la naturaleza era una ley no escrita, más fuerte que cualquier decreto.
El comercio marítimo convirtió al imperio en un centro de intercambio global. Las embarcaciones llegaban a puertos lejanos trayendo conocimiento, arte y materiales raros. Los intercambios no eran solo económicos, sino también culturales. Así, la influencia atlante se extendió más allá del océano, inspirando a otras civilizaciones a imitar sus costumbres. Sin embargo, esta apertura también trajo consigo nuevos desafíos: la llegada de pueblos con creencias distintas y el riesgo de que la riqueza generara orgullo. Los atlantes valoraban el equilibrio entre cuerpo y mente. Practicaban ejercicios físicos diarios, acompañados de técnicas respiratorias y de concentración mental. La salud era vista como un reflejo del orden interior. Los juegos deportivos, realizados en estadios imponentes, no buscaban la gloria individual, sino el fortalecimiento colectivo. Cada celebración deportiva era también un acto espiritual, un recordatorio de que el esfuerzo humano debía estar al servicio de la armonía universal. La vida en la Atlántida era, por tanto, una sinfonía de conocimiento, belleza y propósito. Cada ciudadano sabía cuál era su lugar dentro del gran diseño del mundo. Pero en medio de tanto esplendor, comenzaban a surgir señales sutiles de desequilibrio. La prosperidad, cuando se prolonga demasiado, puede nublar la humildad que la sustenta. Y aunque aún reinaba la paz, en los corazones de algunos empezaba a despertar un deseo distinto, el de poder por sí mismo, sin la guía de los dioses, ni la sabiduría ancestral que los había mantenido unidos por generaciones. Capítulo 4. Ciencia, energía y arquitectura. La Atlántida fue descrita como una civilización que alcanzó un nivel técnico y científico que superaba al de cualquier otro pueblo conocido de la antigüedad. Su comprensión de las leyes naturales, la energía y la materia, les permitió crear maravillas que los antiguos griegos solo podían imaginar. Se decía que habían desarrollado métodos para aprovechar la fuerza del mar, los vientos y la energía del interior de la tierra, integrándolos en su vida cotidiana con una precisión que parecía mágica. No era magia, sino conocimiento, una ciencia adelantada a su tiempo, fruto de la observación y del respeto hacia las fuerzas que movían el mundo. Los sabios atlantes estudiaban el movimiento de los astros con un nivel de exactitud que hoy resultaría asombroso. Conocían los ciclos del Sol, la Luna y los planetas, y usaban esa información para regular la agricultura, la navegación y las ceremonias religiosas. Sus observatorios estaban construidos en puntos elevados, alineados con constelaciones específicas que marcaban los equinoccios y solsticios. Las estrellas eran consideradas fuentes de energía espiritual y el conocimiento astronómico era también una forma de comunicación con lo divino. Cada construcción reflejaba un patrón cósmico, porque creían que el orden celestial debía reproducirse en la Tierra. El dominio de la ingeniería hidráulica fue una de sus mayores hazañas. Los canales que rodeaban la capital no eran solo ornamentales o defensivos, sino parte de un sistema de irrigación que distribuía el agua por todo el territorio. Las montañas cercanas eran atravesadas por túneles que conducían corrientes subterráneas hacia depósitos naturales. Desde allí, la presión del agua se utilizaba para mover mecanismos que los cronistas posteriores describieron como ruedas vivas, posiblemente molinos o generadores primitivos. Este conocimiento permitió a los atlantes mantener una agricultura constante y un suministro de agua ininterrumpido, incluso en estaciones secas. Las construcciones de la Atlántida no respondían al azar ni al capricho estético. Cada edificio, templo o puente se diseñaba siguiendo proporciones sagradas, conocidas como la geometría de los dioses. Se decía que estas proporciones garantizaban la estabilidad de las estructuras y al mismo tiempo armonizaban con las vibraciones del universo. Los arquitectos eran tanto científicos como sacerdotes, y sus cálculos combinaban matemáticas con simbolismo espiritual. La arquitectura atlante era, en esencia, una forma de oración permanente, un intento de materializar la perfección divina en piedra y metal.
El oricalco, el misterioso metal que Platón menciona como símbolo del poder atlante, desempeñaba un papel crucial en sus avances tecnológicos. Aunque su composición exacta se ha perdido, algunos investigadores creen que se trataba de una aleación de cobre, oro y otros minerales con propiedades electromagnéticas únicas. Los muros de los templos y los pilares de los palacios estaban recubiertos con este material, capaz de reflejar la luz solar con intensidad inusual. Se ha especulado que los atlantes utilizaban el oricalco para canalizar energía, quizás en un sistema primitivo de conducción eléctrica o magnética, lo que explicaría el brillo que se decía emanaba de sus construcciones incluso durante la noche. La energía era entendida como una manifestación de la vida. Los atlantes no la forzaban, sino que aprendían a fluir con ella. Se creía que habían descubierto cómo aprovechar las corrientes naturales del planeta, lo que hoy llamaríamos energías geotérmicas y electromagnéticas. Las montañas eran perforadas para liberar vapor y calor, que luego era redirigido hacia baños termales y sistemas de calefacción en los templos. Algunos relatos mencionan incluso la existencia de cristales gigantes usados para almacenar o amplificar energía, un concepto que, aunque suene mítico, aparece en diversas tradiciones antiguas. En los templos, la combinación de ciencia y religión alcanzaba su máximo esplendor. Los sacerdotes científicos observaban los movimientos celestes desde cúpulas abiertas al cielo y realizaban cálculos que permitían predecir mareas, eclipses y cambios estacionales. Estos conocimientos se aplicaban tanto a la agricultura como a la navegación. La fe y la ciencia no eran opuestas, sino complementarias. La observación del universo era vista como un acto de devoción, una forma de entender el lenguaje con el que los dioses habían creado el mundo. La medicina también reflejaba esa unión entre saber empírico y espiritualidad. Los médicos atlantes utilizaban hierbas, metales, minerales y sonidos para equilibrar las energías del cuerpo. Los hospitales, construidos cerca de fuentes de agua caliente, servían tanto para sanar el cuerpo como para purificar el alma. Las salas estaban orientadas de acuerdo con los puntos cardinales y se creía que esa disposición permitía que la energía vital fluyera libremente. Algunos escritos antiguos mencionan el uso de cristales y vibraciones sonoras, lo que ha llevado a pensar que conocían rudimentos de la medicina vibracional o magnética. La navegación atlante fue posible gracias a una comprensión avanzada de la física marina. Sus embarcaciones no eran impulsadas únicamente por velas, sino por mecanismos que aprovechaban las corrientes oceánicas y el viento en direcciones opuestas. Se ha sugerido que empleaban compases basados en la observación del magnetismo terrestre, lo que les permitía orientarse incluso en medio de la niebla. Los astrolabios, esferas armilares y otros instrumentos astronómicos eran de uso común, y con ellos los marinos podían trazar rutas precisas a través del Atlántico. Las ciudades más grandes eran verdaderos centros de innovación. En la capital, los talleres estaban organizados por gremios. Constructores, escultores, astrónomos, navegantes y artesanos trabajaban juntos en proyectos comunes. Se promovía la colaboración y los inventos eran propiedad del pueblo, no de individuos. Los avances se compartían libremente y la competencia se consideraba una forma de desorden. En esta sociedad, la investigación científica no era una carrera de prestigio, sino un deber cívico orientado al bienestar general. Los jardines sagrados eran otra muestra de su sofisticación. Más allá de su belleza, cumplían funciones ecológicas y energéticas. Los árboles eran plantados siguiendo patrones geométricos que favorecían el flujo del viento y la fertilidad del suelo. Las fuentes y estanques mantenían el equilibrio de humedad, y se creía que la disposición de las plantas generaba una resonancia natural que purificaba el aire. Cada jardín era un microcosmos del mundo, un recordatorio de la unión entre el hombre, la tierra y los dioses. El uso del color y la luz en los edificios también era objeto de estudio.
Los atlantes sabían que los tonos y las sombras influían en las emociones humanas. Las fachadas de los templos estaban diseñadas para cambiar de matiz según la hora del día. De día, los reflejos del sol hacían brillar el oricalco con un resplandor dorado. De noche, la luna transformaba los muros en un espejo plateado. Este fenómeno no solo embellecía la ciudad, sino que servía como calendario natural, ayudando a medir el paso del tiempo con precisión. Los instrumentos musicales, fabricados con metales y piedras especiales, eran capaces de emitir sonidos que se usaban para la sanación y la meditación. Los sabios creían que cada tono tenía una frecuencia capaz de resonar con distintas partes del cuerpo y del alma. Los templos resonaban con coros y melodías diseñadas para armonizar a la comunidad, demostrando que la música era considerada una ciencia exacta y una herramienta espiritual al mismo tiempo. En los centros de aprendizaje se enseñaban ciencias naturales, matemáticas, filosofía y astronomía. Pero más allá de los conocimientos teóricos, se inculcaba la responsabilidad de usar la ciencia al servicio del equilibrio. Se decía que aquel que empleara el conocimiento para fines egoístas perdería el favor de los dioses. Esta advertencia se repetía en las escuelas y templos, grabada en piedra como recordatorio del pacto original entre el hombre y la naturaleza. La grandeza técnica de la Atlántida fue, sin duda, el reflejo de su sabiduría. Pero en esa misma grandeza germinaba también el riesgo del exceso. A medida que la ciencia se desarrollaba, algunos comenzaron a olvidar su propósito sagrado. Lo que antes era una herramienta para el bien común empezó a verse como símbolo de poder. Y aunque el brillo del oricalco seguía iluminando las noches, bajo esa luz resplandeciente comenzaban a crecer las sombras de la ambición que con el tiempo cambiarían para siempre el destino del imperio. Capítulo 5. Expansión y orgullo. Durante siglos el Imperio Atlante mantuvo un equilibrio admirable entre el poder y la sabiduría. Sin embargo, ninguna civilización, por perfecta que parezca, está libre de la tentación de dominar. Con el paso del tiempo, el crecimiento económico y el avance científico despertaron un deseo latente de expansión. Los reinos que antes colaboraban bajo un mismo propósito comenzaron a competir por la supremacía. La capital, rica en metales y conocimiento, extendió su influencia más allá del océano, estableciendo colonias y alianzas en territorios lejanos. Al principio, estas expansiones se justificaban como misiones de intercambio y aprendizaje, pero lentamente se transformaron en campañas de conquista. El comercio marítimo se convirtió en el motor de su poderío. Las flotas atlantes dominaban las rutas del Atlántico, conectando continentes y puertos desconocidos. Las embarcaciones, impulsadas por tecnología avanzada, podían transportar enormes cantidades de recursos, desde metales hasta alimentos exóticos. Los pueblos vecinos comenzaron a depender de sus mercancías, lo que aumentó su influencia política y económica. Pero esta dependencia trajo consigo un cambio profundo en el carácter del imperio. Lo que antes era cooperación se transformó en dominio. El deseo de control empezó a reemplazar el espíritu de equilibrio que había sustentado su grandeza. Los reyes y gobernantes, descendientes de los antiguos hijos de Poseidón, comenzaron a distanciarse de las leyes sagradas que regían el orden moral. Aunque los templos seguían funcionando y los rituales se mantenían, el fervor religioso se volvió una formalidad vacía. La fe ya no guiaba las decisiones, sino el interés. Se construyeron palacios más grandes que los templos, y el oro comenzó a sustituir al oricalco como símbolo de poder. Los sabios que alguna vez aconsejaron prudencia fueron silenciados o apartados, y los comerciantes y militares adquirieron un protagonismo que alteró el equilibrio original. Las colonias establecidas en tierras extranjeras aportaban tributos inmensos. Oro, gemas, alimentos y esclavos eran enviados a la capital como símbolo de fidelidad. Pero la abundancia generó arrogancia. Los gobernantes comenzaron a ver el mundo exterior como una extensión de su dominio natural.
ya no se consideraban simples herederos de los dioses, sino sus iguales. Este pensamiento marcó un punto de inflexión. El respeto por el orden divino fue sustituido por la adoración de su propio poder. La Atlántida dejó de ser una civilización de sabios y se transformó en un imperio de conquistadores. Las campañas militares se multiplicaron. Las flotas partían hacia el este y el sur, imponiendo su autoridad sobre pueblos que apenas conocían el metal o la escritura. Muchos aceptaban la dominación sin resistencia, atraídos por la promesa de prosperidad bajo el estandarte atlante. Pero otros se rebelaron, y las guerras comenzaron a desgastar tanto sus recursos como su espíritu. Aunque sus ejércitos eran invencibles, el precio de cada victoria era más alto. La expansión ilimitada empezó a quebrar las bases morales que habían sostenido su grandeza. El ejército atlante, que alguna vez había servido para proteger la justicia, se convirtió en instrumento de ambición. Las armas, forjadas con metales divinos, eran ahora símbolos de conquista. Los jóvenes guerreros ya no luchaban por la defensa del orden, sino por la gloria personal y la acumulación de riquezas. Las victorias se celebraban con fastuosos desfiles, donde el botín se exhibía como trofeo. Los templos, antes lugares de reflexión, se llenaron de tributos provenientes de pueblos sometidos. El poder había desplazado por completo a la virtud. Los reyes más jóvenes, nacidos en una época de abundancia, no conocían el sacrificio ni la humildad de sus antepasados. Crecieron rodeados de lujos y adulaciones, convencidos de que el mundo les pertenecía por derecho divino. Se decían herederos del mar y del fuego, los únicos dignos de gobernar sobre los hombres. Con el tiempo, sus palabras comenzaron a sustituir las antiguas leyes inscritas por Poseidón. Lo que antes era consenso se volvió decreto, y lo que era justicia se transformó en conveniencia. Las clases sociales que durante siglos habían vivido en armonía comenzaron a fracturarse. Los campesinos y artesanos, antaño respetados por su labor, fueron relegados a los márgenes de las ciudades. La riqueza se concentró en manos de unos pocos, mientras que la miseria crecía en las regiones más alejadas. La desigualdad se hizo visible en los mercados, donde los nobles paseaban entre muros de mármol mientras los trabajadores apenas podían sostenerse. Las murallas brillaban más que nunca, pero tras ellas comenzaba a gestarse el principio del fin. La soberbia alcanzó también al ámbito científico. Los sabios, cegados por la ambición de sus gobernantes, dedicaron sus conocimientos a crear armas y dispositivos destinados a la guerra. Las energías naturales, antes utilizadas para el bien común, fueron redirigidas hacia proyectos de dominación. Los templos de sabiduría se convirtieron en laboratorios de destrucción. Muchos intentaron advertir sobre los riesgos de manipular fuerzas que no comprendían completamente, pero fueron ignorados o acusados de traición. La ciencia, desligada de la ética, se transformó en una herramienta de ruina. Los dioses, según las crónicas posteriores, observaban con tristeza el rumbo del imperio. Poseidón, el padre original, había establecido un pacto de equilibrio, pero ese vínculo se había roto. El culto a la divinidad fue reemplazado por la adoración del poder humano. Algunos sacerdotes, fieles aún a las antiguas tradiciones, comenzaron a profetizar desastres inminentes. Decían que el mar, que había sido su protector, pronto se convertiría en su juez. Pero sus palabras se perdieron entre el bullicio de los festines y las celebraciones. Nadie quería escuchar advertencias cuando el oro brillaba con tanta fuerza. El orgullo atlante alcanzó su punto máximo cuando el imperio intentó extender su dominio hasta las tierras de Grecia y Egipto. Según el relato transmitido por los egipcios a Solón y luego a Platón, las flotas atlantes cruzaron el Mediterráneo para someter las naciones del este. Sin embargo, se encontraron con una resistencia inesperada: Atenas. Los atenienses, impulsados por el amor a la libertad, repelieron la invasión, y esa derrota humilló profundamente a los conquistadores. Por primera vez en siglos, la Atlántida conoció el límite de su poder. La derrota en Atenas marcó un cambio irreversible en la moral del pueblo.
La arrogancia dio paso a la desconfianza y la unidad comenzó a desmoronarse. Los reinos menores, cansados de obedecer a la capital, empezaron a rebelarse. Los aliados se convirtieron en rivales y las guerras internas se intensificaron. La opulencia, que alguna vez había sido símbolo de grandeza, se transformó en carga. El oro ya no bastaba para mantener la lealtad, y los templos vacíos eran testigos del olvido de los dioses. Las señales de decadencia se extendieron a todos los ámbitos. Los cultivos comenzaron a fallar, los cielos se tornaron grises, y el mar rugía con una fuerza inusual. Los sabios hablaban de desequilibrios naturales, pero el pueblo creía que era la ira divina manifestándose. Las montañas temblaban, los vientos eran impredecibles, y los ríos desbordaban sus cauces. Las catástrofes que antes eran raras se convirtieron en cotidianas. Aún así, los gobernantes insistían en mantener el lujo y las guerras, incapaces de reconocer que el destino del imperio se estaba sellando. El pueblo, confundido y dividido, empezó a perder la fe en sus líderes. Surgieron movimientos de resistencia que pedían un regreso a las antiguas leyes, pero fueron sofocados con violencia. La corrupción había alcanzado incluso a los sacerdotes, muchos de los cuales comerciaban indulgencias y favores divinos. La Atlántida, que alguna vez simbolizó el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, se había transformado en un espejo de los vicios humanos: avaricia, soberbia y desmesura. En su arrogancia final, los gobernantes creyeron poder desafiar incluso a los dioses. Se decía que algunos intentaron dominar las fuerzas de la naturaleza mediante rituales y experimentos que alteraron el equilibrio del planeta. Las montañas retumbaron, el mar retrocedió y el cielo se oscureció. Nadie lo sabía entonces, pero aquella arrogancia sería el preludio de una catástrofe sin retorno. El imperio más brillante del mundo, nacido del favor divino, había sellado su propio destino. Capítulo 6. La ira de los dioses. Los antiguos textos afirman que los dioses observaban a la humanidad con atención, recompensando la virtud y castigando la soberbia. En el caso del Imperio Atlante, la corrupción moral alcanzó tal magnitud que el equilibrio divino se rompió. Lo que alguna vez fue una civilización guiada por sabiduría se había transformado en un reino de codicia, dominación y desprecio por las leyes sagradas. Los templos permanecían llenos, pero los corazones vacíos. Las ofrendas a Poseidón ya no nacían del respeto, sino del miedo. Los reyes, que en el pasado habían jurado gobernar con justicia, ahora competían entre sí por la grandeza personal, olvidando el juramento ancestral que sostenía la armonía entre el cielo y la tierra. Se dice que las primeras señales del desagrado divino no fueron violentas, sino sutiles. Los augures comenzaron a notar desequilibrios en el clima, los ciclos agrícolas se alteraron y las estrellas parecían cambiar sus posiciones. Los sabios del templo interpretaron estos fenómenos como advertencias, pero sus voces fueron acalladas por los poderosos que preferían negar el peligro. Los oráculos, antes respetados, fueron tachados de supersticiosos y las ceremonias antiguas se redujeron a simples espectáculos. Nadie parecía comprender que el deterioro moral estaba siendo reflejado por la naturaleza misma. Las guerras internas se intensificaron y la sangre derramada en nombre del poder manchó la tierra que alguna vez había sido bendecida. Las ciudades rivales se atacaban entre sí por territorios y riquezas. Los templos eran saqueados, los sabios desterrados y los artesanos forzados a trabajar en obras destinadas a glorificar a los tiranos. El pueblo, cansado y desesperado, comenzó a recurrir a nuevas creencias y prácticas prohibidas. La magia, que en tiempos antiguos había sido conocimiento sagrado, se corrompió en rituales oscuros que pretendían manipular las fuerzas naturales. La Atlántida había olvidado su propósito y la decadencia se convirtió en su nueva fe. Los sacerdotes fieles a Poseidón intentaron restaurar el orden. En un concilio celebrado en el templo principal, advirtieron a los gobernantes que el dios del mar
ya no los protegía. Los relatos hablan de un temblor repentino durante aquella reunión, como si la tierra misma respondiera a la ira divina. Las aguas del puerto retrocedieron, inexplicablemente, dejando al descubierto los cimientos de los muelles. Muchos lo interpretaron como una señal inequívoca de castigo. Sin embargo, los reyes ignoraron el mensaje. En lugar de arrepentirse, reforzaron sus murallas y acumularon más riquezas, convencidos de que ningún poder, ni siquiera el de los dioses, podría doblegarlos. El desequilibrio moral pronto se reflejó en lo físico. Los volcanes que rodeaban la isla comenzaron a mostrar actividad inusual. Columnas de humo se alzaban en el horizonte y el suelo vibraba bajo los pies de los habitantes. Los sacerdotes hablaron de un corazón de fuego despertando bajo el océano, una energía que había sido contenida durante siglos y que ahora reclamaba su liberación. En los mercados, los rumores crecían, y muchos huyeron hacia las regiones altas buscando refugio. Los gobernantes, sin embargo, insistieron en mantener la calma, convencidos de que todo se trataba de simples fenómenos naturales. Las leyendas narran que una noche el cielo se tornó de un rojo profundo, iluminado por relámpagos que no provenían de tormentas comunes. Los sabios registraron el suceso como la señal del juicio. Las olas se levantaron con violencia y las aves marinas abandonaron la costa. Los animales se agitaban sin razón aparente y un silencio sobrenatural cubrió las ciudades. En el templo central, los sacerdotes realizaron el último ritual a Poseidón, rogando por misericordia. Pero las columnas del santuario temblaron y una voz de trueno, según las crónicas, resonó desde el mar. El equilibrio ha sido roto y con él vuestra era. Algunos historiadores modernos creen que estos relatos podrían corresponder a eventos geológicos reales, erupciones, tsunamis y movimientos tectónicos que anticiparon el desastre final. Sin embargo, en la mentalidad de la época, todo fenómeno natural era expresión de la voluntad divina. Para los atlantes, el colapso de su mundo no era producto de la casualidad, sino consecuencia directa de su arrogancia. La ciencia y la religión, que habían estado unidas desde los orígenes, ahora se enfrentaban. Los sabios buscaban explicaciones racionales, pero el pueblo solo veía en el caos la furia de los dioses. El mar, que había sido fuente de vida y prosperidad, se convirtió en enemigo. Las mareas comenzaron a subir con una fuerza inusual y los barcos anclados eran arrastrados como juguetes por las olas. Los ríos se desbordaron y las tormentas azotaban la isla con una frecuencia desconocida. El viento traía consigo un rugido profundo, como si la voz del océano reclamara lo que le pertenecía. En los montes, los truenos retumbaban día y noche, y el cielo parecía haberse vuelto contra sus habitantes. Nadie podía negar que la naturaleza se había rebelado. En medio del pánico, surgieron voces que clamaban por un retorno al pacto original. Algunos sacerdotes y ciudadanos justos intentaron reconstruir los antiguos altares y ofrecer sacrificios sinceros, pero era demasiado tarde. Los elementos ya no respondían. El dios del mar, protector y padre, se había distanciado por completo de su creación. Se cuenta que los últimos rezos fueron pronunciados entre relámpagos y terremotos, y que el agua de las fuentes sagradas se volvió salada. Aquella fue la última señal de que la conexión entre los dioses y los hombres había sido definitivamente quebrada. La arrogancia de los reyes llegó al extremo de desafiar abiertamente la autoridad divina. Algunos mandaron construir torres altísimas, buscando alcanzar el cielo como símbolo de su grandeza. Otros organizaron fiestas mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. En una de esas celebraciones, según los relatos orales, un rayo cayó sobre el palacio principal, destruyendo su cúpula dorada y matando a varios nobles. En lugar de reconocer la advertencia, los sobrevivientes culparon a los sacerdotes y los expulsaron de la ciudad. El orgullo había superado cualquier vestigio de sensatez. Los sabios más antiguos, guardianes de los registros sagrados, comprendieron que el destino era irreversible. En las últimas semanas antes del desastre,
Intentaron preservar el conocimiento de su civilización, grabando símbolos en planchas de metal y piedra que luego fueron ocultadas en templos subterráneos. Esperaban que algún día, en una era futura, otra humanidad pudiera hallarlas y aprender de sus errores. Esta labor desesperada se convirtió en el último acto de sabiduría en medio del caos. La naturaleza continuaba desatando su furia. Los mares se agitaban con violencia creciente y temblores sacudían las ciudades día tras día. Los edificios más altos colapsaban y el suelo se abría tragando casas enteras. Los animales huían hacia las montañas, pero incluso allí las rocas caían y el aire se volvía espeso. El sol desaparecía detrás de nubes negras y el olor del azufre impregnaba el ambiente. Aquella no era una tormenta más, era el juicio final de un mundo que había olvidado su origen. Los sacerdotes sobrevivientes reunieron a los últimos fieles en el gran templo del anillo central. Encendieron las antorchas y entonaron los cánticos ancestrales implorando perdón. Se dice que el suelo vibró con tal intensidad que las columnas se partieron y que una ola gigantesca se alzó en el horizonte, tan alta que cubrió la luna. Las crónicas aseguran que en ese instante un resplandor azul emergió del océano, seguido de un estruendo que hizo temblar la tierra. Fue el último sonido registrado por los escribas antes de que todo quedara en silencio. En la memoria de la humanidad, la destrucción de la Atlántida quedó como advertencia eterna. Más allá de los mitos y las interpretaciones geológicas, el mensaje perdura. Ninguna civilización, por avanzada o poderosa que sea, puede desafiar las leyes del equilibrio sin pagar un precio. Los dioses, reales o simbólicos, representan esa fuerza superior que recuerda a los hombres su lugar en el orden del universo. La Atlántida cayó no por castigo arbitrario, sino por haber olvidado la sabiduría que una vez la hizo grande. Así, la ira divina no fue solo un acto de destrucción, sino el restablecimiento del orden. El mar, guardián silencioso, reclamó lo que le pertenecía. Las aguas que habían alimentado al imperio se cerraron sobre él, purificando la tierra con un manto de olvido. Lo que quedó fueron ecos y recuerdos, fragmentos dispersos de una historia que aún resuena como advertencia en los sueños del hombre moderno. Porque en el fondo, la verdadera ira de los dioses no es el fuego ni el agua, sino el silencio que sigue a la caída de quienes creyeron ser inmortales. Capítulo 7. El hundimiento del continente. Cuando los cielos se oscurecieron y la tierra comenzó a rugir, los atlantes comprendieron que el fin había llegado. No fue un solo evento, sino una secuencia de catástrofes que se desencadenaron en cuestión de días, como si el planeta mismo se revolviera para borrar su existencia. Los temblores se hicieron continuos, y los montes sagrados escupían fuego y ceniza. Las aguas que rodeaban la isla, otrora fuente de vida y comercio, comenzaron a elevarse con violencia, rompiendo las murallas y tragando las costas. El imperio que durante siglos había desafiado al tiempo se enfrentaba ahora al poder absoluto de la naturaleza. Los relatos transmitidos por los sabios egipcios a Solón describen aquel suceso con una frase escalofriante: «En un solo día y una sola noche de desgracia, toda vuestra raza fue tragada por la tierra y el mar». Las ciudades costeras desaparecieron primero. Los barcos que intentaban escapar fueron arrastrados hacia el abismo por remolinos gigantescos. Las montañas se quebraron, abriendo grietas que devoraban templos y palacios. En los cielos, relámpagos incesantes iluminaban el horror, revelando un mundo que se desmoronaba ante la mirada impotente de sus habitantes. Los templos de Oricalco, orgullo del pueblo, se derrumbaron bajo el peso de los terremotos. Las estatuas de los dioses, símbolo de protección eterna, cayeron y se partieron en 1000 pedazos. Las fuentes sagradas, donde durante siglos se habían realizado los rituales de purificación, se transformaron en torrentes de lodo ardiente. Muchos creyeron ver en el fuego y el agua la presencia del propio Poseidón, ejecutando su justicia sobre los hombres que habían olvidado su pacto. Los gritos de los sacerdotes se confundían con el estruendo de las rocas al caer,
y el eco de su desesperación se perdió entre los rugidos del océano. Las ciudades interiores no corrieron mejor suerte. Los campos se abrieron, y el suelo se tragó casas enteras junto con sus habitantes. Los animales corrían enloquecidos, y el aire se volvió tan espeso que resultaba difícil respirar. Algunos sobrevivientes intentaron huir hacia las montañas, pero la tierra se resquebrajaba bajo sus pies. Los ríos cambiaron su curso, inundando los valles y arrasando aldeas. En pocas horas, la armonía que había definido al continente se transformó en una sinfonía de caos y destrucción. La Atlántida se hundía no solo físicamente, sino espiritualmente. Su alma, antaño luminosa, se extinguía con cada relámpago. Los testimonios antiguos hablan de una luz azulada que emergió del mar justo antes del colapso final. Algunos interpretan este fenómeno como un símbolo místico, otros como una manifestación geológica, quizá la liberación masiva de energía subterránea. Sea cual fuere la causa, aquella luz envolvió la capital y el cielo pareció incendiarse. Luego vino el silencio, seguido de un rugido ensordecedor cuando una ola gigantesca se levantó, más alta que cualquier montaña, y cayó sobre la isla. En ese instante, el continente desapareció bajo el agua, sepultado para siempre en las profundidades del océano. Los pocos sobrevivientes que se encontraban en los confines del imperio relataron el desastre con lágrimas y asombro. Algunos escaparon en barcos, otros fueron arrastrados por las corrientes hasta tierras desconocidas. De ellos provendrían las leyendas que más tarde se extenderían por Egipto, Mesopotamia y Grecia. Según algunos estudiosos, esos refugiados llevaron consigo fragmentos del conocimiento perdido, influyendo en las civilizaciones que surgirían después. Así, aunque la Atlántida fue destruida, su herencia no se extinguió del todo. Permaneció como un eco en la memoria de los hombres. Las teorías modernas han intentado explicar este suceso desde una perspectiva geológica. Algunos investigadores creen que una erupción volcánica masiva, como la de Tera en el mar Egeo, podría haber inspirado el relato. Otros sostienen que un cataclismo tectónico en el Atlántico provocó el colapso de una masa continental. Existen hipótesis que mencionan desplazamientos polares, impactos de meteoritos o tsunamis gigantes. Aunque la ciencia busca respuestas tangibles, la magnitud del desastre narrado por Platón sigue sin paralelo en los registros históricos. Ninguna catástrofe conocida encaja del todo con la descripción, lo que mantiene el misterio vivo. Los estudios oceanográficos han identificado estructuras sumergidas en distintas regiones del Atlántico, desde las Azores hasta las costas de Cuba. Algunas de ellas presentan formaciones que podrían ser restos de antiguas construcciones, aunque la mayoría de los científicos considera que son formaciones naturales. Aún así, la posibilidad de que un continente entero haya sido engullido por el mar continúa fascinando a arqueólogos y aventureros. Cada nuevo descubrimiento en las profundidades reaviva la esperanza de encontrar una prueba definitiva del cataclismo. En la tradición esotérica, el hundimiento fue interpretado como un símbolo del declive espiritual de la humanidad. Según esta visión, la Atlántida representaba la etapa en que los hombres poseían conocimiento divino, pero cayeron por abusar de él. Su destrucción sería entonces una lección cósmica. Cuando el poder se desvincula de la sabiduría, el resultado inevitable es la ruina. Muchos textos ocultistas de los siglos XIX y XX retomaron esta idea, presentando el mito no como una tragedia geológica, sino como una advertencia moral dirigida a las civilizaciones futuras. Las corrientes místicas afirman que parte de la isla no desapareció por completo, sino que permanece oculta bajo el mar, custodiando los secretos de su ciencia perdida. Dicen que algunos templos fueron sellados con energías desconocidas, capaces de resistir el paso del tiempo. Desde entonces, innumerables expediciones han intentado hallarlos, guiadas por mapas antiguos, sueños o visiones. Ninguna ha logrado confirmar su existencia, pero la idea de un conocimiento dormido bajo las aguas continúa ejerciendo una atracción irresistible
sobre la imaginación humana. En los siglos posteriores, cada cultura reinterpretó el hundimiento a su manera. Los egipcios lo relacionaron con la ira de los dioses, que castigaron a los hombres por desafiar el orden natural. Los griegos lo entendieron como la caída del ideal de justicia y virtud. En el cristianismo temprano, fue visto como una prefiguración del diluvio universal, una purificación necesaria del mundo corrompido. Incluso en tiempos modernos, el mito ha servido de espejo para reflexionar sobre los excesos del progreso y la fragilidad de las civilizaciones. La desaparición del continente marcó un antes y un después en la memoria colectiva. A diferencia de otras catástrofes, el hundimiento de la Atlántida no fue olvidado. Los pueblos antiguos conservaron la historia con un respeto casi sagrado, como si comprendieran que el relato no pertenecía solo al pasado, sino también al futuro. La idea de que un imperio tan poderoso pudiera desvanecerse, en un instante recordaba a todos la impermanencia de la grandeza humana. En cada época, el mito resurgió como una advertencia sobre el destino de quienes se alejan de la armonía natural. Para los sobrevivientes, la pérdida no fue solo material. Desaparecieron los templos, los palacios y las riquezas, pero también la memoria de sus ancestros y la fe en los dioses. Los relatos orales que lograron transmitirse a otras tierras hablaban de una nostalgia profunda, un dolor que traspasaba generaciones. Los descendientes de aquellos fugitivos se mezclaron con nuevos pueblos, y aunque el nombre de su patria se desvaneció con el tiempo, su influencia perduró en leyendas, símbolos y costumbres. En cierto modo, la Atlántida continuó existiendo en la mente de los hombres, más viva en el mito que en la piedra. La magnitud del desastre fue tal que incluso siglos después, algunos afirmaban escuchar ruidos provenientes del fondo del mar en noches de tormenta, sonidos metálicos como campanas sumergidas o ecos lejanos de cantos olvidados. Los navegantes juraban ver luces en las profundidades, como si las ruinas aún conservaran energía. Estas historias, transmitidas de boca en boca, mantuvieron la esperanza de que el continente no estuviera completamente muerto, sino dormido, esperando ser redescubierto por una humanidad más sabia. Así, el hundimiento del continente no fue solo el final de una civilización, sino el nacimiento de un mito que sobreviviría a los siglos. Bajo las aguas del Atlántico quedaron los restos de un mundo que alguna vez creyó ser eterno. El mar los guarda en silencio, como testigo y guardián de una lección ancestral. Porque en última instancia, la desaparición de la Atlántida no habla solo de destrucción, sino del ciclo eterno de ascenso y caída que acompaña a toda civilización que olvida sus raíces. El océano, con su calma inmensa, es el sepulcro y al mismo tiempo la memoria de aquel imperio perdido. Capítulo 8. Rastros, teorías y expediciones. Desde los tiempos de Platón hasta la actualidad, la búsqueda de la Atlántida ha sido una de las mayores obsesiones de la humanidad. Filósofos, exploradores, científicos y soñadores han dedicado siglos a intentar demostrar que el relato no era un mito, sino la memoria fragmentada de un mundo real. Cada época reinterpretó las palabras del filósofo según su propio conocimiento y sus necesidades. Algunos la ubicaron en el Mediterráneo, otros en el Atlántico, y no faltaron quienes aseguraron que el continente perdido se encontraba bajo los hielos de la Antártida. La Atlántida, más que un lugar físico, se transformó en un espejo donde cada generación proyectó sus propios anhelos y temores. La primera gran oleada de interés surgió durante el Renacimiento. Con el redescubrimiento de los textos clásicos, las palabras de Platón fueron leídas con nueva curiosidad. Navegantes como Cristóbal Colón y Américo Vespuccio conocían el mito y, en su época, muchos creyeron que las tierras recién halladas al otro lado del océano eran los restos del continente perdido. La idea de que América pudiera ser la heredera de una civilización desaparecida fascinó a cronistas y teólogos. Algunos pensaron que las pirámides y templos de los pueblos precolombinos eran ecos de la arquitectura atlante. Sin embargo,
Con el tiempo, estas hipótesis fueron rechazadas por falta de pruebas concluyentes. En los siglos XVII y XVIII, el mito fue retomado por pensadores que intentaron darle una base científica. El inglés Francis Bacon escribió La Nueva Atlántida, una utopía que transformó el relato en una metáfora del progreso humano guiado por la razón. Aunque su obra era filosófica, inspiró a generaciones de investigadores que buscaron unir ciencia y moral bajo el mismo ideal. Más adelante, geógrafos y naturalistas europeos comenzaron a formular teorías sobre cataclismos geológicos que podrían haber hundido un continente entero. Estas ideas coincidían con la visión platónica, alimentando la creencia de que bajo las aguas aún dormían los restos de una cultura avanzada. En el siglo XIX, el mito revivió con fuerza gracias a Ignatius Donnelly, un político y escritor estadounidense que publicó Atlantis, The Antediluvian World, en 1882. En su obra, Donnelly defendió que la Atlántida había sido la cuna de todas las civilizaciones conocidas. Egipcios, mayas, incas y griegos serían descendientes de sus sobrevivientes. Basó su teoría en similitudes arquitectónicas, mitológicas y lingüísticas entre culturas separadas por océanos. Aunque sus conclusiones carecían de rigor científico, su entusiasmo capturó la imaginación del público. El libro se convirtió en un éxito mundial y consolidó la Atlántida como uno de los grandes misterios de la historia. A principios del siglo XX, los avances en arqueología y geología abrieron nuevas posibilidades. Algunos investigadores comenzaron a estudiar regiones del Mediterráneo como posibles escenarios del mito. La erupción del volcán de Tera, en la actual Santorini, fue propuesta como la base histórica de la leyenda. Según esta teoría, la civilización minoica de Creta habría sido destruida por un cataclismo similar al descrito por Platón. Las ruinas halladas en Akrotiri, enterradas bajo capas de ceniza volcánica, mostraban un nivel de desarrollo técnico y artístico impresionante. Muchos vieron en ello una analogía con la Atlántida, una sociedad avanzada arrasada por su propio entorno. Sin embargo, otros investigadores continuaron buscando en el Océano Atlántico. A finales del siglo XIX, expediciones navales registraron en sus mapas una extensa cordillera submarina que se extendía desde las Azores hasta las costas africanas. Algunos geólogos especularon que estas formaciones podrían ser los restos de un antiguo continente hundido. Con el desarrollo del sonar en el siglo XX, se descubrieron estructuras submarinas que despertaron nuevas esperanzas, entre ellas una serie de formaciones frente a las Bahamas, conocidas como el Camino de Bimini, que muchos creyeron artificiales. Aunque estudios posteriores demostraron su origen natural, el debate nunca se cerró completamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, el interés científico por el fondo oceánico se intensificó. Las exploraciones submarinas revelaron montañas sumergidas, fallas tectónicas y vastas mesetas ocultas. Cada descubrimiento parecía acercar un poco más al sueño de hallar la Atlántida. En los años 60 y 70, los avances en fotografía submarina y cartografía satelital impulsaron nuevas teorías. Algunos investigadores apuntaron hacia el Caribe, otros hacia el norte de África o el Atlántico Sur. Las hipótesis se multiplicaron y con ellas la fascinación popular. Una de las teorías más controvertidas fue la propuesta de Charles Hapgood, quien sugirió que los continentes podían desplazarse bruscamente debido a movimientos en la corteza terrestre. Según su planteamiento, la Atlántida habría estado situada en la actual Antártida antes de que los polos cambiaran su posición. Aunque esta idea fue apoyada en su momento por Albert Einstein, la comunidad científica la descartó por falta de evidencia. Aún así, reforzó la percepción de que el mito podía tener un origen geofísico más que puramente literario. En el ámbito esotérico, el siglo XX dio lugar a interpretaciones aún más místicas. La teósofa Helena Blavatsky y más tarde Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, afirmaron que la Atlántida había sido una civilización espiritualmente avanzada que cayó por abusar de energías superiores,
Keyser llegó a predecir que partes de la isla resurgirían cerca de las Bahamas en el siglo XX, profecía que algunos vincularon con el descubrimiento del camino de Bimini. Estas ideas mezclaban espiritualidad, reencarnación y tecnología perdida, ampliando el mito hacia dimensiones más metafísicas que históricas. Con la llegada del siglo XXI, la búsqueda continuó, ahora impulsada por tecnologías modernas. Satélites, drones y robots submarinos exploraron regiones del Atlántico, el Mediterráneo y hasta el desierto del Sahara. Algunos estudios recientes han identificado estructuras sumergidas en el Golfo de Cádiz y en las costas de Doñana, en España, que podrían coincidir con las descripciones platónicas. Investigadores como Richard Freund y Rainer Kühne propusieron que la Atlántida podría haber estado situada en la región de Tartessos, una civilización ibérica desaparecida hace más de 2500 años. Aunque los hallazgos son discutidos, han reavivado el debate sobre el posible origen real del mito. En América del Sur también surgieron teorías alternativas. Algunos estudiosos señalaron similitudes entre los mitos andinos y la narrativa atlante, especialmente en las leyendas que hablan de ciudades sumergidas bajo el lago Titicaca o en las costas del Pacífico. Estas coincidencias culturales, aunque en gran parte simbólicas, reforzaron la idea de que la historia de un gran diluvio y la destrucción de una civilización avanzada es un arquetipo universal presente en casi todas las culturas del mundo. La comunidad científica, no obstante, mantiene una postura cauta. La mayoría de los geólogos sostiene que no existe evidencia de un continente perdido en el Atlántico durante el periodo histórico reciente. Sin embargo, reconocen que la leyenda pudo originarse a partir de recuerdos colectivos de catástrofes naturales como la erupción de Tera o inundaciones costeras ocurridas al final de la última glaciación. En ese sentido, la Atlántida podría representar la síntesis de múltiples tragedias humanas elevadas al nivel de mito por su impacto en la memoria ancestral. A pesar de los siglos de investigación, la pregunta sigue abierta. ¿Existió realmente la Atlántida? Cada generación parece necesitar su propia respuesta. Para algunos, fue un lugar físico borrado por el mar. Para otros, una metáfora del alma humana y su constante lucha entre la sabiduría y el exceso. La imposibilidad de probar su existencia ha sido precisamente lo que la ha mantenido viva, suspendida entre la historia y la leyenda. Hoy, expediciones modernas continúan explorando las profundidades del Atlántico con tecnologías cada vez más sofisticadas. Los mapas batimétricos revelan montañas, planicies y estructuras enigmáticas que alimentan la imaginación. Tal vez nunca se encuentre una prueba definitiva, pero la búsqueda en sí misma ha demostrado algo fundamental: la necesidad humana de conocer su origen, de entender sus caídas y redescubrir su sentido de equilibrio. En ese viaje interminable, la Atlántida sigue siendo un faro en la oscuridad del pasado, guiando a quienes, como Platón, buscan no solo una ciudad perdida, sino el reflejo más profundo de la condición humana. Capítulo 9. Curiosidades y legado eterno. El mito de la Atlántida ha sobrevivido durante más de 2 milenios, desafiando el paso del tiempo y las fronteras culturales. Su persistencia no puede explicarse solo por el encanto de una civilización perdida, sino por el profundo simbolismo que encierra. Para algunos, representa la nostalgia de una edad dorada en la que el hombre vivía en armonía con la naturaleza y los dioses. Para otros, es una advertencia sobre los peligros del orgullo y el abuso del poder. Su historia ha inspirado a filósofos, exploradores, artistas y científicos, convirtiéndose en una de las leyendas más influyentes de la humanidad. Desde la antigüedad, la figura de la Atlántida ha estado presente en la literatura y la filosofía. En la Grecia clásica, pensadores como Crantor y Proclo defendieron la veracidad del relato de Platón, argumentando que los sacerdotes egipcios conservaban registros escritos sobre aquella civilización. Durante la Edad Media, el mito se reinterpretó dentro del pensamiento cristiano, viéndose como una metáfora del paraíso perdido.
Con el Renacimiento, la Atlántida renació como un símbolo de conocimiento oculto, vinculado a la alquimia y a la búsqueda de la sabiduría ancestral. Cada época la adaptó a su cosmovisión, proyectando sobre ella sus propios ideales. En la literatura moderna, el mito inspiró una amplia gama de obras. Desde los relatos de Francis Bacon hasta las novelas de Julio Verne, la Atlántida fue retratada como una sociedad avanzada, depositaria de secretos que podrían transformar el mundo. En el siglo XX, autores como J.R.R. Tolkien, H.P. Lovecraft y Arthur C. Clarke incorporaron su influencia en mundos imaginarios, fusionando ciencia, mitología y filosofía. La Isla Perdida dejó de ser solo un lugar físico para convertirse en un arquetipo narrativo, la búsqueda del conocimiento prohibido y la caída inevitable del exceso humano. El cine y la televisión también encontraron en esta leyenda un terreno fértil. Desde 1900, los documentales históricos hasta las películas de aventuras, la Atlántida ha sido recreada innumerables veces, cada una con una interpretación distinta. A veces como una ciudad submarina llena de tesoros, otras como una metrópolis futurista oculta bajo el hielo o el mar. Estas representaciones, aunque fantasiosas, mantienen viva la curiosidad del público y demuestran que el mito sigue siendo relevante. Incluso producciones animadas y series contemporáneas han utilizado su nombre como símbolo de misterio y conocimiento perdido. En el ámbito científico, la Atlántida impulsó la exploración de los océanos como pocas historias lo han hecho. Muchos avances en oceanografía y arqueología subacuática surgieron a raíz de la búsqueda de sus supuestas ruinas. Los mapas batimétricos, los estudios tectónicos y las expediciones submarinas del siglo XX nacieron en parte de ese impulso. Aunque hasta hoy no se ha hallado una prueba definitiva de su existencia, el mito actuó como motor de descubrimiento, recordando que la ciencia y la imaginación no siempre son opuestas, sino fuerzas complementarias. El pensamiento esotérico ha interpretado la Atlántida de manera aún más profunda. Para corrientes como la teosofía o el hermetismo, el continente perdido no fue solo una civilización avanzada, sino una etapa evolutiva de la humanidad. Según estos relatos, sus habitantes poseían un conocimiento espiritual y energético superior que, al ser mal utilizado, desencadenó su caída. Así, el hundimiento simboliza la pérdida de la conexión con lo divino. Estas ideas influyeron en movimientos filosóficos y espirituales del siglo XIX y XX, alimentando la noción de que el mito guarda una verdad trascendental sobre la historia del alma humana. En el arte, la Atlántida se convirtió en un motivo recurrente. Pintores románticos y simbolistas del siglo XIX la representaron como un paisaje onírico donde ruinas majestuosas se hunden bajo un cielo trágico. En la música, compositores como Debussy y Reger se inspiraron en su historia para crear obras que evocan lo etéreo y lo inalcanzable. Escultores y arquitectos modernos, fascinados por la idea de un equilibrio perdido entre belleza y poder, incorporaron elementos atlantes en sus creaciones, como columnas en espiral y motivos marinos que remiten a la fuerza del océano. La influencia del mito llegó incluso a la política y la cultura popular. En distintos momentos de la historia, algunas ideologías intentaron apropiarse de la idea de una civilización superior desaparecida, usándola como justificación para teorías pseudocientíficas o raciales. Estas interpretaciones distorsionadas, sin base histórica, sirvieron como advertencia de cómo un símbolo poderoso puede ser manipulado. Por fortuna, la visión más universal de la Atlántida, como cuna del conocimiento y espejo moral de la humanidad, ha prevalecido sobre sus deformaciones ideológicas. En la cultura contemporánea, la Atlántida ha evolucionado hacia el terreno de la ciencia ficción. Escritores y cineastas la presentan como una civilización que podría haber sobrevivido bajo el mar o en otra dimensión. Estas versiones modernas reflejan un anhelo constante, la esperanza de que bajo la superficie de lo conocido aún existan respuestas a los grandes enigmas de la humanidad. En este sentido,
la Atlántida se mantiene como un símbolo del misterio eterno, una puerta abierta a lo desconocido. Los avances tecnológicos del siglo XXI han permitido una exploración más profunda de los océanos. Robots submarinos, radares y satélites cartográficos revelan cada año nuevas formaciones bajo el mar. Aunque la mayoría son de origen natural, cada hallazgo renueva la fascinación por el mito. Instituciones científicas han reconocido que gran parte del fondo oceánico aún no ha sido explorado, lo que deja abierta la posibilidad, por mínima que sea, de que algo permanezca oculto. En esta incertidumbre habita el poder del mito, la promesa de que lo imposible podría ser real. El legado de la Atlántida también se encuentra en la psicología y la filosofía. Carl Jung interpretó el mito como una expresión del inconsciente colectivo, un símbolo del alma humana que anhela regresar a su estado original de unidad y plenitud. En este contexto, la Atlántida no sería un lugar perdido en el mar, sino dentro de nosotros, una representación de la sabiduría olvidada que la humanidad busca redescubrir. Así, su caída simboliza la separación entre el hombre y la naturaleza y su recuerdo, el deseo de reconciliación. En la educación y la divulgación, la leyenda sigue siendo utilizada como herramienta para enseñar pensamiento crítico. Los investigadores la citan como ejemplo de cómo los mitos antiguos pueden contener verdades históricas, pero también cómo la imaginación puede dar forma a realidades alternativas. Analizar el mito de la Atlántida ayuda a comprender cómo los relatos humanos evolucionan, cómo se mezclan los hechos con las creencias y cómo cada cultura reinterpreta su pasado según su presente. El turismo y la arqueología también han aprovechado la fascinación por el mito. Lugares como Santorini, las Azores o el sur de España se han convertido en puntos de interés para quienes buscan sentir la presencia del continente perdido. Museos, documentales y exposiciones mantienen viva la curiosidad del público, mostrando artefactos, teorías y reconstrucciones que invitan a imaginar cómo habría sido la vida en aquel mundo desaparecido. Más que un hecho histórico, la Atlántida se ha convertido en una experiencia cultural compartida. A lo largo de 1900 a los siglos, el mito ha demostrado una capacidad única para adaptarse a los tiempos. En cada generación renace con una nueva interpretación, símbolo de sabiduría, utopía científica, advertencia moral o esperanza espiritual. Su verdadero poder reside en su ambigüedad, en esa frontera difusa entre lo real y lo imaginario que mantiene viva la curiosidad humana. Quizá esa sea la razón por la cual la Atlántida nunca será completamente descubierta ni olvidada. Y así, entre el mito y la historia, la Atlántida permanece como un recordatorio eterno. Su legado no se encuentra en ruinas bajo el mar, sino en la mente y el corazón de quienes buscan entender el misterio de la existencia. Porque más allá de la pregunta de si existió o no, lo que realmente importa es lo que representa. El sueño de un mundo perfecto, el castigo por el exceso y la esperanza de redención, mientras el hombre siga mirando al horizonte, buscando respuestas en el océano y en sí mismo, la Atlántida continuará viva, flotando entre la memoria y la eternidad, 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 y la eternidad.